vamos a hablar. El próximo domingo es realmente la celebración. Me decía Edgar un poco de broma, o sea que hoy no se festeja ni una ni otra. No, el domingo pasado le celebramos el Día del Padre y el próximo domingo el último domingo de junio, que generalmente tiene 4, pero en esta ocasión tuvo 5, se celebra el Día del Pastor, pero no es, hermanos, el Día del Pastor. Déjeme decirle que es el Día del Ministerio Cristiano. Usualmente se dice que es el Día del Pastor, se celebra el pastor, pero en el calendario litúrgicamente se celebra el Ministerio Cristiano. Y hoy yo quiero hablarles de esto, hermanos, quiero hablarles del llamado de Dios a nuestras vidas para servirle a Él. Una de las preguntas cotidianas que la gente puede llegar a hacer es: ¿cómo saber si yo tengo un llamado de parte de Dios? ¿O cómo sé que Dios me está llamando al ministerio? Quizás particularmente pastoral, pero ¿cómo sé que yo tengo un llamado? Déjeme decirlo, hermanos, bíblicamente usted tiene un llamado de parte de Dios. Nadie, hermanos, está exento de ser llamado por Dios para servirle a Él. Hay muchas formas y colores de servirle, definitivamente. Sin embargo, hermanos, dice la Biblia que Dios está llamando a quien irá, a quien hará las cosas, quien va a servir. Dice, Dios se manifiesta hacia su pueblo esperando usarlo para ser el medio por el cual Él bendiga, traiga esperanza, sea luz y lleve la salvación. Dice la Biblia que tú y yo somos el medio por el cual Dios está reconciliando al mundo con Él. Y entonces todos, hermanos, tenemos un llamado. No vemos gente más VIP por ser pastores. No hay gente más SWAT de Dios por ser misioneros, dando la vida. No hay niveles, hermanos, en el ministerio. Cada uno de ustedes que ha recibido al Señor, parte del equipaje que trae la fe es que Dios te da un propósito y te llena de dones y de un ministerio que hacer durante tu vida. Y a veces lo limitamos a la iglesia, y yo me atrevo a decir que quizás es muchísimo más amplio, pero Dios está llamándonos a servirle. Todos hemos sido llamados a hacer buenas obras. Y hoy quiero contarte particularmente una historia que a mí me causa risa, me siento identificada, muy probablemente tú te sientes identificado, y es la historia de cómo Dios llama a Moisés. Creo que todos conocemos a Moisés, por alguna u otra situación conocemos a Moisés, pero la dinámica que se da entre Dios y Moisés para que Moisés sirva al Señor es bien graciosa, porque es una conversación constante y lo vamos a ir viendo. Pero antes de eso, hermanos, en los capítulos 1 y 2, la Biblia nos refiere 2 cosas importantes antes de llegar al capítulo 3. Una, la Biblia empieza a escribir que el pueblo estaba en esclavitud, que el pueblo sufría, que Egipto estaba oprimiendo al pueblo de Israel y el pueblo de Israel sufría, y el pueblo de Israel sentía que Dios lo había abandonado. Moisés se daba cuenta de eso. Si tú conoces la historia de Moisés era judío, hebreo. Sin embargo, dentro de su nacionalidad crece en Egipto y conoce la cultura egipcia, y él ve el sufrimiento y trata de hacer justicia por su propia mano, matando a un egipcio, casi lo quiere matar a él y sale huyendo. Pero hay algo importante, hermanos, dentro del ministerio cristiano, y el ministerio cristiano inicia o nace cuando tú eres consciente de una necesidad que hay. Si tú eres una persona sumamente
indiferente a todo lo que está pasando dentro de tu iglesia o afuera, en las cuatro paredes, y no te importa el niño que está afuera de tu carro pidiendo ayuda, y no te importa que hay 400 migrantes en la Juan Pablo, y no es relevante para ti tantos temas sociales, es difícil que tú entiendas que Dios te está llamando, porque lo primero que hay, el primer paso ante encontrar el llamado del ministerio, hermanos, es darnos cuenta que hay una necesidad latente. Dentro de tu iglesia hay necesidades latentes, fuera de tu iglesia hay necesidades importantes. Y Éxodo inicia describiendo que había una necesidad palpable. Ahora acompáñame al capítulo 3. Voy a leer del 1 al 12 y luego me voy a ir salteando. Pero vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Moisés había escapado de Egipto y estaba ahora en una nueva etapa de su vida. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Bueno, hasta aquí me voy a quedar y ahorita les contestamos en el 12. Moisés era un pastor. Después de haber sido una figura importante, después de haber asesinado a un egipcio, su vida se volvió tranquila y de pronto, hermanos, Dios se manifiesta a Moisés. Dios se presenta a Moisés. Y yo quiero que imagines ese momento, esa escena donde Dios se le presenta a Moisés por medio de esta zarza que no se consumía, pero Dios se presenta ante él y le dice: yo soy Dios. Y ahí dice la Biblia que Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de verlo. Estaba teniendo, hermanos, una conversación con Dios. Moisés estaba a punto de conversar con Dios cara a cara. Y Dios se presenta y en esta conversación justo hace su presentación, le dice quién es Él. Y luego le dice: sabes que tengo un plan. Y mi plan es que he estado viendo que mi pueblo sufre y quiero sacarlo de ahí. Pero no lo voy a hacer yo como tal, lo vas a hacer tú. Dios se presenta, Dios pone un plan y Dios pone a Moisés en medio del plan. Y yo creo que imagínate que eso nos pasara a nosotros. Dios llega y te dice: Ana, ¿quiero hacer esto? Yo creo que en tu mente dices: no, hombre, yo luego le digo que sí. Qué emocionante es el que Dios me diga: este es mi plan, ¿cómo la ves? ¿Funciona? Le damos. La verdad es que Moisés empezó a echar un montón de excusas y de preguntas y de miedo. Moisés no dijo: sí, Señor, ¿qué hacemos? No, empezó a preguntar. ¿Y sabes qué me llama la atención? Ya hasta la última Dios se enojó con Moisés
Pero esta conversación es tan llena de gracia y de paciencia de Dios, y me encanta saber o pensar que en este llamado que Dios tuvo para Moisés y en este llamado que Dios hace a nuestras vidas, es tan válido, hermanos, preguntar y tener miedo y no estar seguros. Es tan válido, hermanos, estar en la presencia de Dios y ser genuinos como lo fue Moisés y decir: ¿estás seguro de lo que quieres ser? Es totalmente humano poder acercarnos a Dios y decir: espérame para entenderlo. Es válido, sin embargo, la invitación jamás sería quedarnos ahí. Porque Moisés, repito, no dijo exactamente lo que esperaríamos, no dijo: sí, Señor, le damos. Empezó a poner pretextos. Y yo quiero preguntarte, y que te quedes con esta pregunta constantemente: ¿cuáles son constantemente aquellas excusas justificantes, preguntas que realizas cuando se te hace una invitación a servir? Cuando sientes que hay que hacer algo pero dices que no. Cuando sabes que puedes decir palabras de Dios hacia una persona y te haces para atrás y dices: no, qué vergüenza, mejor no. ¿Cuáles son las excusas que tú constantemente te das para decir: hermano, quiero ayudarnos en tal cosa en la iglesia? Híjole, ¿cuál es a lo mejor no excusa, pero sí justificante? O cuando yo sé que puedo hacer más y no lo hago, ¿cuál es mi respuesta constante ante ese llamado que Dios te está haciendo a través de lo que ves, a través de la necesidad que alguien te dice, a través de que alguien pide ayuda? ¿Cuál es tu respuesta y tus preguntas constantes? Te voy a platicar de las excusas o preguntas que se hizo Moisés. La primera dice el versículo 11, que ya leímos, dice: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El primer conflicto que Moisés tuvo es un conflicto de identidad, de no saber, de decir: si estás viendo, Dios, ¿quién soy? Soy un asesino. Si estás viendo yo quién soy, soy una persona que tiene un muy mal carácter. Si estás consciente de que estás llamando a una persona cero idónea para un trabajo, porque su trabajo, hermanos, era ir con el faraón a decirle que suelte a los israelitas, y no era como cualquier cosa. Y esto, me equivoqué en esto, mi pasado es este. ¿Quién soy yo para hacer eso? Yo no sé si tú tengas este conflicto. Yo lo tuve, a veces lo tengo todavía. ¿Cuántas veces nos hemos visto a nosotros mismos y dicho: ¿yo? ¿Cuántos de nosotros nos taladran palabras de alguien que nos dijo que éramos inútiles o que no podíamos? Y resulta que ahora Dios nos dice: ponte a trabajar. Y resulta que Dios te está llamando. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios a mí me maravilla, hermanos, porque no fue un: sí, Moisés, porque tú eres bien capaz de hacerlo, porque yo creo en ti. Sí, Moisés, porque tú tienes toda la capacidad del mundo. Sí, Moisés, porque estás bien guapo y eres bien inteligente. Sí, Moisés, vamos a echarle ganas porque eres el mejor hombre que existe en este planeta. Jamás. La respuesta de Dios en esa conversación fue: yo voy contigo. No se trata ni de quién eres, ni de tu pasado, ni de tus talentos, ni de tus capacidades, ni de tu carrera profesional. Dios está llamando porque Él va contigo. Nada más. No es ponerme a mí y decir: híjole, pero es que yo no podría hacerlo. Yo no tengo una profesión. Yo no sé, nunca he leído un libro completo. Yo no llegué ni a la secundaria. Eso Dios no estaba preguntando.
ni estaba diciendo, ni estaba utilizando a Moisés por eso. La respuesta, hermanos, que a veces quisiéramos que Dios nos dijera, es como, sí, porque eres bien valioso y bien importante y porque eres, a mí me encantaría que nos dijera, es que eres wow, pero la realidad es que Dios dice, yo voy contigo, es mi trabajo, no es el tuyo. Tú eres solamente el vaso o el instrumento, pero se trata de mí. La respuesta de Dios es, yo estaré contigo. Es todo lo que necesitas saber. Es todo lo que necesitas tener seguro para hacer el trabajo que te toca hacer. Dios había preparado a Moisés sin que se diera cuenta en su vida y su experiencia. La señal, hermanos, para el ministerio, la señal para tu llamado, la señal para decir que sí, no es que te sientas capaz, te lo digo por experiencia propia. La señal es la presencia de Dios con nosotros. La voz diciendo, yo estoy contigo, yo voy a estar, ve, yo voy a estar contigo. Ve a ese ministerio, ve a la cárcel a predicar. Ve con las mujeres de la calle a predicar. Forma una célula. Haz algo para mí. Yo estaré contigo. No soy capaz. ¿Quién soy yo para hacer algo así? Yo estaré contigo. Punto, hermanos. No necesitas saber más. No necesitas ahondar más en tus capacidades. No estoy diciendo que no te prepares ni que crezcas. Claro que sí. Pero el llamado es para todos. Porque la respuesta de Dios es, ¿quién soy yo? Pues a lo mejor nadie. ¿Qué tengo? Pues a lo mejor nada. Pero yo estoy contigo. Y sabes, Moisés todavía te va a dar mucha risa. A mí me da mucha risa Moisés en esta conversación porque le dice, bueno, pues, pero si me preguntan a nombre de quién voy o de parte de quién, ¿qué les voy a decir? Y entonces ahí es donde Dios se presenta como el yo soy. Dice el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a ustedes. Ellos sabían ese nombre. Hermanos, el pastor Carlos Samuel no me dejará mentir, este nombre ni siquiera es posible de explicar. No hay una manera lógica y teológica de explicarte lo que es el tetragrama. No hay manera porque es simplemente, está compuesto de consonantes y no tiene letras para poder decirlo, pero si pudiéramos decir una frase es, Él es. Él será o se hará. Él hace que sea o que llegue a ser. Eso es el yo soy. Él es un verbo que no decía un diccionario, es un yo soy que no depende de lo que tú hagas. Es un yo soy porque soy, sin ponerle la yo soy si tú haces, yo soy si tú vas, yo soy Dios. Y él dice, ese Dios, ese ser perfecto en tiempo, en obra, es el que va contigo. No necesitas saber más que saber que Dios está contigo cuando dices, sí, Señor. Cuando te animas a hacer algo más de lo que estás haciendo para Él. Esta es la hermosa manera en que Dios responde a una incapacidad como la de nosotros. ¿Quién soy yo? No sé, pero Dios está conmigo. De eso se trata el ministerio, hermanos. De no nombres, no apellidos, no perfiles idóneos. Se trata de la presencia de Dios entre nosotros. Moisés no lo entendió del todo y todavía siguió un poco. Y dice en el versículo 1 del capítulo 4, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. Es decir, primero dice, Señor, no sé quién soy, entonces tengo miedo de ir porque, o más bien, a lo mejor sé quién soy y no sería capaz de hacer algo como esto. Y después dice, híjole Dios, es que no me van a creer. Y entonces
Dios hace 3 cosas muy impresionantes en esa dinámica. La primera es que dice que meta su mano adentro y cuando la saca, su mano está llena como, ¿de qué, perdón? De lepra, y luego otra vez y la sana. Y luego con la vara hace otro milagro y luego con agua hace sangre. Hay como 3 milagros. ¿Para qué, hermanos? Para demostrarle a Moisés que la obra la iba a hacer él, que la iba a hacer el Señor a través de él. No se trataba de su nombre, no se trataba de sus capacidades, ni de la fuerza de las cosas que él haría, sino de las obras magníficas que Dios haría a través de él. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué señales tenemos hoy en día? Hoy no voy a agarrar las cosas esas para que se conviertan en serpientes, o no voy a tratar de demostrar cómo Dios sana algo. ¿Qué señal tenemos hoy? En aquellos tiempos Moisés tuvo que tener este tipo de señales. Un Gedeón, incluso cuando Dios lo llama, le dice: Señor, si en la mañana siguiente todo está mojado menos el pedazo de tela que está aquí, esa es la señal. Y así pasó. Y bueno, al siguiente día te la pongo más difícil, que el pedazo de guión esté mojado y todo lo demás esté seco. Y Dios lo mostró. Y muchas veces tú y yo como que buscamos manejar con Dios esta clase de señales, de decir: Señor, si mañana llueve, yo creo que sí es de ti. O Señor, si no sé, si pasa un niño por aquí, yo creo que es de ti. Y empezamos a buscar señales para ver si sí es de Dios que hagamos algo o no hagamos algo. En el tema del ministerio, hermanos, la señal que tú tienes es: mira la cruz y mira la tumba vacía. Esa es tu señal. Esa es tu señal para servir al Señor. A Moisés se le dieron señales quizás extraordinarias que sí te gustaría a ti y a mí ver. Pero tu señal y mi señal para servir al Señor es mirar la tumba vacía de un Salvador que vino a rescatar el universo. Esa es tu señal, no hay más, hermanos. Tu señal es la cruz de un Salvador muriendo por la humanidad y dándole una oportunidad de vida y vida en abundancia. Esa es tu señal, no hay más. Señor, ¿qué quieres que haga? Mira la cruz. Señor, ¿estás seguro? Mira la tumba. Esa es tu señal. ¿Y sabes cuál es el milagro? Tu vida. Lo maravilloso de ver que Dios ha perfeccionado y transformado tu vida. El cómo te ha pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a su luz. Decía, me parece que era Leonard Ravenhill en su libro ¿Por qué no llega el avivamiento? Él decía: he visto gente saltar de una silla de ruedas. Yo no la he visto, pero él dice que la he visto. He visto muchísima gente hablar en lenguas. He visto gente sanar de cáncer, y gloria a Dios por eso. Pero el mayor milagro es ver a una persona que es rescatada de las tinieblas a su luz admirable y permanecer. Ese es el milagro que tienes para mostrar al mundo. Ese es el milagro que tú y yo tenemos, el que el Espíritu mora en nosotros y nos ha transformado. El que tú y yo podemos tener una familia digna, podemos ser buenos esposos, buenos padres, podemos ser gente honesta en nuestra manera de vivir, porque Dios está con nosotros. Eres el milagro que la gente puede creer. Los milagros y maravillas, Dios las usó de acuerdo a su plan divino. Hoy tenemos la cruz, su tumba y la transformación de tu vida para entender que eres alguien llamado por Dios. Pero Moisés seguía un poco necio ahí para los que somos como Moisés. Y fíjate lo que dice todavía el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, vio una vara hacerse serpiente, vio sanar de lepra, vio agua convertirse en sangre. Estaba hablando con Dios mismo y todavía dices que no sé hablar. Y hermanos, yo no sé cuál sea de pronto nuestra inseguridad
física o externa, la cual nos limita para hacer cosas. Señor, soy chaparrito, soy muy alto, soy muy gordito, o tengo una deficiencia física, tengo algo que me hace sentir inseguro, no puedo hablar de la mejor manera. Si ustedes fijan, trabajo en ello, batallo yo para ver a los ojos a la gente, tengo miedo de pronto. Tenemos inseguridades. Y me encanta la respuesta de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Quién hizo al ciego y al sordo? Yo los hice. Yo tengo un plan para ellos. ¿Quién hizo a alguien que sufre de alguna condición médica? ¿Duele, hermanos? Yo creo que sí, porque a lo mejor yo no tengo esa condición médica, pero ha de ser muy doloroso. Pero el mensaje de Dios es: esa limitante que tú te pones no es limitante para mí, porque yo la conozco. Yo la hice. Yo soy parte de ese plan. No hay una limitante en mi vida, en tu vida, que pueda decir: híjole, se me pasó eso, Ana. No, sí está difícil. Deja, plan B. Jamás, hermanos. Si Dios hizo a Jonathan de 1.95 y a mí de 1.56, es parte de 56, ya me subí como sé, pero es parte del plan. Es parte de lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios me hizo así, Dios te hizo así. Y estoy hablando de aspectos físicos, hermanos, o incluso de salud. No me refiero a Dios te hizo enojón, así quédate. No. Estoy hablando de aspectos que de pronto pueden ser un complejo para hablar o para servir al Señor. Dios nos hizo así. Y para Él no es una limitante. Y espera que en tu vida tampoco lo sea. Después de la respuesta tan hermosa que Dios le dice el versículo 13. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré. El último pretexto de Moisés fue: Señor, hay gente mejor que yo para hacerlo. Mucha gente mejor que yo. Úsalos mejor a ellos. Y sí las hay, hermanos, sí los hay. Pero el llamado es para ti. Y Dios le dijo: usaremos a Aarón para que hable por medio de ti, pero tú vas con él. Tú vas con él. Hermanos, no se trata de saber quién es mejor. No se trata de compararnos entre pastores o entre líderes. Se trata de saber que somos un equipo y que todos podemos y servimos al mismo Dios. Habrá muchísima gente que sea mejor que tú, por mucho, con más habilidades, pero no permitamos que la comparación te frene. Moisés tenía una falta, un deseo de no ir. Tengo una muy buena amiga que crecí con ella en las ligas, en Betel, y ella tenía todo el potencial, hermanos, para ser la mejor líder del mundo. No sé, era una mujer muy capaz. Y una vez ella tomó decisiones, se alejó del Señor, y un día que me la topé, muy contenta escuchando que yo era pastora, y yo le dije: lo que estoy haciendo yo creo que era tu lugar. Yo creo que a mí Dios me puso porque tú le dijiste que no. Y no es algo que me compleja, hermanos, no es algo que diga: ay, Dios, soy el plato de segunda mesa, puedo ser el quinto, sexto de Dios y está bien. Pero creo, hermanos, que todos cabemos dentro del llamado de Dios para servirle. Habrá gente mejor, muchísima,
pero somos parte, podemos ser parte de la obra y de la extensión del reino de Dios. Quiero terminar con 4 cositas referente a esto. Recuerda Moisés, su inseguridad, su incapacidad, su identidad y compararse fueron sus pretextos para no servirle. ¿Cuáles son los tuyos, hermanos? ¿Sabes? Dios habló de muchas maneras. A Moisés fue de esta manera. A Samuel, el profeta Samuel, Dios le habló y Samuel no sabía ni qué rollo, quién le estaba hablando, hasta que Elí le dijo, escucha a Dios. Dios se apareció a Samuel. O Isaías tuvo una visión y dice que cayó como muerto y estaba hablando Dios y Isaías dijo, heme aquí. O incluso a María se le apareció un ángel y le describió el plan que Dios tenía para él. La forma en que Dios nos habla, hermanos, para servirle va a ser muy diferente. Pero el común denominador de ellos, a pesar de todas las preguntas que hizo Moisés, fue un, sí Señor, heme aquí. Hace un tiempo hice un podcast con 2 amigas pastoras. Una de ellas ya ha sido obispo de la conferencia en Puebla. Y hablábamos de cómo fue nuestro llamado. Y me llamó muchísimo la atención, hermanos, porque los 3 llamados fueron sumamente diferentes. El llamado de la pastora Raquel dice que ella tenía alrededor de 16 años y todo el mundo la veía muy activa, muy trabajadora en su iglesia. Y los demás dijeron, tú tienes un llamado pastoral. Los demás fueron el testimonio o los testigos y le dijeron, tú tienes un llamado pastoral. Y a partir de que ella entendió a través de los otros que ella tenía un llamado, ella se preparó y fue al ministerio. Y es bíblico, hermanos, la gente valida la vida y el ministerio de alguien más. Es totalmente bíblico. Y por otro lado, Cindy, la pastora Cindy, dice que ella todo lo contrario. Ella, cual Jonás, Dios le dice vete para allá y ella se iba para allá. Y ella sabía que Dios la estaba llamando y ella ignoraba y se hacía la loca, como ella decía. Y dice, dicen, yo fuegos pirotécnicos de Cindy al ministerio y yo así, viendo para otro lado. O sea, Dios estaba llamándola y dice, y tuve incluso varios accidentes físicos para entender que yo tenía un llamado. Hasta que me rendí y dije, está bueno Dios, aquí estoy. Había un llamado donde alguien evidencia un testimonio, había un llamado que renegaba un poco y está el mío. El mío, hermanos, fue muy sencillo. Yo estaba estudiando para irme a estudiar psicología a Monterrey. Recuerdo mucho una oración, le dije, Dios, estos son mis planes, quiero estudiar, quizás algún día casarme, tenía 17 años y trabajar, me gusta mucho el área de psicología. Y le dije, pero si tú quieres cambiar mis planes es en este momento puedes cambiarlos porque creo que ahora puedo cambiar de rumbo. Yo ni siquiera sabía que existían los seminarios, pero yo recuerdo haberle dicho a Dios, lo único que sé, Dios, es que yo no quiero estar en una silla sentada toda mi vida sin hacer nada. Fue lo único que le dije a Dios. Y la historia es larga, después puedo contarla, pero hermanos, yo ofrecí mi vida. Yo sabía que había una necesidad y le dije a Dios, aquí estoy. Si te sirvo de algo, aquí estoy. Y cuando tengo muchas ganas de rendirme, hermanos, me acuerdo que me ofrecí, como dice la ranita, y le tengo que seguir echando ganas. Pero son 3 historias tan diversas. Gente que reconoce el ministerio, gente que se niega en el ministerio y gente que dice, pues si te sirvo de algo, aquí estoy. Y aquí estoy 11 años después, hermanos, sirviendo a ustedes. Simplemente porque dije, sí, Señor. Y la invitación es Dios hablando, ¿y a quién enviaré y quién irá? ¿Qué vamos a decir, iglesia? ¿Sabes? A mí me impresiona que Dios insiste en hacer su obra a través de ti y de mí. La podría hacer de una manera tan distinta. Podría hacer que bajaran ángeles y convencieran a toda la humanidad. Pudiera hacer que Él mismo se presentara nuevamente ante nosotros y la gente diría, oh, esto es verdad.
Pero insiste, Dios insiste en hacer la obra a través de ti y de mí. Dios anhela seguir haciendo su obra a través de mí y de ti. Y esto, hermanos, es señal de que tú tienes un llamado de parte de Dios. Tienes un llamado de parte de Dios. ¿Cuál es? Es fácil. Y con esto quiero terminar. Moisés, Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué le contestó Moisés, hermanos? Una vara. Una vara. Tenía una vara, hermanos. Un pedazo de palo tenía en la mano. Una vara nada más tenía. Era todo lo que tenía. Y con esa vara trabajaba como pastor de ovejas. Era, pudiéramos decir, pues mi profesión de pastor. Aquí está. Hermanos, era una vara, ¿no? Ni siquiera era un iPhone 12 para llamarle a la gente. Tenía una vara, hermanos. Y con eso Dios hizo cosas increíbles. La pregunta, hermanos, para terminar este culto y celebrar el día del ministerio es, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano para ofrecer al Señor? ¿Tienes una profesión? Usa tu profesión para el reino de Dios. ¿Qué tienes en la mano? Tengo una máquina de coser. Úsala. Tengo un sazón increíble. Úsalo. Hoy en la mañana nos decía Rebeca, llevo burritos los domingos en la noche al hospital. ¿Tienes sazón? Dale burritos a Rebeca. Hoy ve con Rebeca a servir. ¿Qué tienes en la mano? Pastora, yo de verdad no tengo tiempo, pero puedo ofrendar para hacer algo bueno. ¿Qué tienes en la mano, hermano? El mundo está sufriendo. Tú da un paso y ve el dolor a tu alrededor. Es impresionante, hermanos. Y Dios insiste en hacer la obra a través de ti y de mí. Dios es necio en el buen sentido de la palabra en hacer la obra a través de ti y de mí. La pregunta es, ¿qué tienes en tu mano? Igual que Moisés, ¿qué tienes en tu mano para hacer la obra de Dios? Tienes tu profesión, tienes tiempo, tienes una agenda, tienes, no sé, tienes la capacidad de ser sociable, la capacidad de ser amigable, tienes un teléfono para llamar al que está necesitado, úsalo para Él. Hermanos, empecé diciendo el llamado de Dios es Dios hablando a la humanidad y el pueblo respondiendo, heme aquí. Así se hace el ministerio. Todos tenemos un hermanos. Y quiero terminar este espacio con un himno que se escribió en el seminario metodista Juan Wesley, y aunque yo no soy egresada del seminario, es un himno que me atrapa y me hace llorar cada vez que lo escucho, porque aquellos que hemos dicho que sí al ministerio sabemos que no ha sido fácil, sabemos que el Señor de pronto tenemos dificultades como las tuvo Moisés, pero al final en el ministerio Moisés entendió que si Dios no iba con él, él no iría a ningún lado. Entendió que se trataba de la presencia de Dios. Así que, hermanos, entonemos este himno, no sé si va a ser en vivo o en digital. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor a través de este canto que el dulce calorcito de su voz nos abrace y que siga presente. O si usted no ha dicho que sí, diga, Señor, tengo esto en mi mano, aquí estoy.